Hola, hola, mi nombre es Diego Amaya, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, semestre 3, sección T1. Y hoy vengo a hablar acerca de un tema muy importante que sucede todo aquí, y es el sistema nervioso central y periférico. Así que vamos allá. Muy bien, como primer punto vamos a hablar acerca de las meninges. Básicamente las meninges vienen siendo como un tipo de tejido conectivo que va a través de todo el sistema nervioso central. Este va cubriendo desde el encéfalo hasta la médula espinal. Su función principal es proteger a todo el sistema nervioso de infecciones, ya sea infecciones químicas, ya sea cualquier tipo de afectación externa que venga a hacer un daño interno. Existen tres capas de meninges: de afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la más externa y fuerte, formada por dos hojas de tejido fibroso. La aracnoides es una capa vascular que se encuentra debajo de la dura madre. Y la pía madre es la más interna y delgada, que está en el contacto directo con el encéfalo y la médula espinal. Entre las capas de meninges hay dos espacios: el espacio subaracnoideo, subaracnoideo y el espacio subdural. El espacio subaracnoideo contiene el líquido cefalorraquídeo, que amortigua los golpes, lubrica y nutre el sistema nervioso central. El espacio subdural es muy estrecho y también contiene algo de líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar un poco acerca del cerebro. El cerebro es literalmente el control de mando del cuerpo, es el órgano más importante que hay en todo el cuerpo. El cerebro está protegido dentro del cráneo y tiene dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cada uno de los dos está compuesto por sustancia gris y sustancia blanca. Ok, la corteza cerebral, que es la parte que está compuesta por sustancia gris, está dividida en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Estas tienen diferentes funciones la una de la otra. Una tiene el movimiento, alguna otra tiene audición, otra tiene visión, otra tiene lenguaje y así sucesivamente. Hay muchísimas funciones dentro de cada una de estas. Además de la corteza cerebral, el cerebro tiene otras estructuras internas. Estas las podemos ver por todas partes y voy a dar unos cuantos ejemplos por aquí. Ok, vamos primero con el tálamo. El tálamo es una parte del diencéfalo que se encarga de transmitir e integrar la información sensorial y motora entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. También participa en la regulación del estado de conciencia y la atención. El hipotálamo es otra parte del diencéfalo que se sitúa debajo del tálamo y que regula funciones vitales como la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y el ciclo circadiano. Circadiano. También controla la secreción de hormonas a través de la hipófisis o la glándula pituitaria. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos de sustancia gris que se localizan en la base del cerebro y que están relacionados con el control de los movimientos voluntarios e involuntarios, el aprendizaje, la memoria y las emociones. También está el hipocampo. Calmado, Diego. El hipocampo es una estructura del sistema límbico que tiene forma de caballito de mar y que se ubica en el lóbulo temporal. Su función principal es la consolidación de la memoria a largo plazo, especialmente la memoria espacial. Y por último, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una banda gruesa de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios cerebrales y permite la comunicación entre ellos. Es el mayor haz comisural del cerebro y tiene unos 200 millones de axones. 200 millones es mucho. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del diencéfalo. El diencéfalo es una parte del cerebro que se sitúa en la región medial del cerebro. Esta estructura es formada por medio del prosencéfalo o el cerebro anterior. El cerebro anterior durante el desarrollo embrionario. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca del tallo cerebral. El tallo cerebral, también llamado tronco encefálico, es una parte del cerebro que se ubica o está como ubicada entre el resto del cerebro y la médula espinal. Esta los conecta a los dos y tiene muchas funciones. De hecho, tiene
tres partes importantes, las cuales son el mesencéfalo, la vulva raquídea y el puente. El tallo cerebral tiene varias funciones vitales como: número 1, conectar el cerebro con la médula espinal y permitir el paso de información sensorial, motora y autonómica entre ambos niveles. Número 2, alojar los núcleos de origen de los nervios craneales 3 al 12 que inervan la cabeza y el cuello. Número 3, regular la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el ciclo de sueño-vigilia mediante centros reflejos ubicados en el bulbo raquídeo. Número 4, participar en los reflejos auditivos y visuales mediante el tectum del mesencéfalo. Y número 5, colaborar en el control del movimiento mediante las estructuras extrapiramidales del mesencéfalo y el subtálamo. El tallo cerebral se encuentra irrigado por varias arterias, como por ejemplo la cerebral posterior, la basilar, la vertebral y las cerebelosas. Su lesión puede causar graves alteraciones neurológicas como parálisis, pérdida de sensibilidad, alteraciones del equilibrio, dificultad para hablar o tragar o incluso la muerte. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del cerebelo. El cerebelo es una parte del cerebro que está ubicada en la parte posterior del cráneo. Esta está por debajo del lóbulo occipital y por encima del tallo cerebral. El cerebelo se encarga de conectar el tallo cerebral por medio de tres pares de pedúnculos cerebelosos. Muy bien, el cerebro tiene forma de mariposa y se divide en dos hemisferios unidos por una parte central llamada vermis. Cada hemisferio se divide en tres lóbulos: el anterior, el posterior y el flóculo nodular, que practiqué bastante para decirlo sin confundirme, profesor. El cerebro está formado por una capa externa de corteza cerebelosa y una capa interna de núcleos cerebelosos. La corteza cerebelosa tiene tres capas de células: la molecular, la de Purkinje o Purkinje, no sé cómo se pronunciará, y la granulosa. El cerebelo tiene varias funciones relacionadas con el control del movimiento, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. El cerebelo recibe información sensorial y motora de diversas partes del cuerpo y del cerebro y la integra para coordinar la ejecución de movimientos precisos, suaves y voluntarios. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los pares craneales y raquídeos. Los pares craneales y raquídeos son dos tipos de nervios que se originan en el sistema nervioso central y se distribuyen por todo el cuerpo, por diferentes partes del cuerpo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del sistema simpático y parasimpático. Eso no tiene nada que ver con la personalidad de ser simpático o no. Realmente tiene una función bastante interesante y bastante importante. Esta va ligada al sistema nervioso autónomo, que es parte del sistema nervioso periférico, que es la que se encarga de cumplir nuestras necesidades involuntarias. El hecho de respirar sin pensarlo, el hecho de parpadear sin pensarlo, el hecho de la digestión, por ejemplo. Esos son las funciones básicas del sistema simpático y parasimpático, a pesar de que los dos tienen funciones totalmente diferentes. Muy bien, ahora el circuito arterial cerebral, también conocido como polígono de Willis o anillo de Willis, es una estructura ubicada en el cerebro que tiene forma de heptágono. Esta tiene la función principal de conectar dos sistemas arteriales dentro de nuestro cerebro, los cuales son el sistema de arterias carótidas y el sistema de arterias vertebrovasculares. Muy bien, ahora yéndonos a un punto que es bastante importante y ya por fin el último punto, es el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Este es un desarrollo muy complejo. Sucede en las primeras semanas de la vida. Entonces, el desarrollo embrionario del sistema nervioso está regulado por una serie de factores genéticos y ambientales que influyen en la proliferación, diferenciación, migración, supervivencia y sinaptogénesis de las células nerviosas. Cualquier alteración en estos procesos puede causar malformaciones o trastornos neurológicos. Muy interesante.